Bienvenido a la lección 2 de este curso sobre Photoshop. En ella veremos unos cuantos aspectos básicos más. Al abrir Photoshop, habrás visto que te aparece la opción de Crear nuevo. Si la seleccionas, te aparecerá esta ventana, desde la cual podrás crear un documento con el tamaño que elijas. También verás que las unidades están en píxeles, pero puedes cambiarlas si quieres. Al lado tenemos el tamaño, que ahora mismo es de 1080 por 1350. Si, por ejemplo, quisieras un documento cuadrado, podrías introducir un tamaño de 1000 por 1000, por ejemplo. Básicamente depende de lo que busques. Aquí abajo puedes determinar el color del fondo. Tienes para elegir entre blanco, negro, color de fondo o transparente. Yo suelo dejarlo por defecto en blanco, y te recomiendo que hagas lo mismo, ya que siempre puede cambiarse más adelante si te hace falta. Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo importar archivos. Yo me he descargado esta imagen y la he guardado en una carpeta que tengo en el escritorio. Para importarla, basta con que la selecciones y la arrastres al lienzo. Verás que el programa carga la imagen y la coloca en el lienzo para que puedas empezar a trabajar con ella. Voy a mostrarte rápidamente cómo ajustar el tamaño de la imagen. Si te fijas, tiene un cuadro delimitador. Como habrás imaginado, si haces clic en uno de los vértices y arrastras, el tamaño se cambia. Si quieres restringir las proporciones, mantén la tecla mayúsculas mientras arrastras. Si además mantienes Alt, el tamaño se modificará de manera equitativa a ambos lados. Una vez tengas la imagen como quieras, basta con que pulses el botón del tic para aceptar los cambios. Bueno, ya tenemos aquí esta imagen. Bastante sencillita, ¿no? Pues con ella te voy a enseñar a usar esta herramienta de aquí. La herramienta tampón de clonar. Su atajo de teclado es S. Esta herramienta permite eliminar elementos que no queramos de una imagen. Si tuviéramos un fondo más intrínseco, como por ejemplo un árbol, la tarea no sería tan fácil. Bueno, he activado el tampón de clonar y, como verás, el cursor tiene forma de signo de prohibición. Eso quiere decir que no podemos editar esta imagen en Photoshop. Y eso se debe a que hace falta rasterizar la imagen. Para hacerlo, selecciona la capa de la imagen, haz clic derecho y elige Rasterizar capa. Veamos cómo usar esta herramienta. Si mantienes Alt, el cursor cambiará a un punto de mira, y cuando hagas clic, se tomará una muestra de esa parte de la imagen, con la cual podrás pintar en otras partes. Pongamos como ejemplo que queremos eliminar este pájaro de aquí. Así pues, tomemos una muestra del cielo haciendo clic mientras mantenemos Alt. Si ahora hacemos clic sobre el pájaro, habrá desaparecido. Si te fijas, hay como una pequeña silueta de un pájaro por arriba en esta parte. Eso se debe a que cuando tomamos la muestra del cielo antes, había un pájaro cerca y también se ha debido copiar. Para solucionar esto, basta con tomar otra muestra distinta del cielo en la que no haya nada cerca alrededor, y luego vuelve a pintar. Esta es una manera de eliminar objetos de una imagen. Si no estás seguro de si quieres quedarte con un objeto o quieres eliminarlo, te recomiendo que crees una capa nueva. El motivo es que, si eliminas algo en esa capa con el tampón de clonar, lo puedes recuperar después si te arrepientes. El problema de no hacerlo así, como me ha ocurrido a mí, es que para recuperar los pájaros tengo que ir pulsando Control Z varias veces. Si hubiera hecho más ediciones además del borrado de esos pájaros, eso querría decir que también tendría que deshacerlas. Por eso mismo, las capas son tan importantes. Volveré a la capa de la imagen y tomaré otra muestra del cielo con la que ir clonando. Ahora voy a la capa nueva y empiezo a pasar el tampón de clonar sobre este pájaro. Si te fijas, nos hemos deshecho del pájaro, pero si ahora oculto esta capa, el pájaro vuelve a estar donde estaba. ¿Lo ves? Por eso te recomiendo crear capas nuevas en las que usar el tampón de clonar. Y recuerda seleccionar la capa que contenga el elemento al que vas a tomar como muestra. Ahora hablemos de esta herramienta, la herramienta Pincel Corrector Puntual, cuyo atajo de teclado es J. Esta herramienta funciona de manera parecida a la anterior. Veamos primero el tipo según el contenido. Aumenta el tamaño del pincel y selecciona la capa de la imagen. Ahora haz clic en este pájaro. El propio programa tomará una muestra de la zona que hay alrededor del pájaro, la que mejor crea que conviene para el caso, y la aplicará sobre el pájaro.
Como verás, no ha eliminado al pájaro del todo, así que haz clic un par de veces más sobre él. Y ahora sí. Esta herramienta flojea cuando tienes un fondo más complicado. En ese caso, te vendrá mejor la herramienta tampón de clonar, ya que tendrás mayor control. Voy a hablarte de la herramienta pincel y de su uso. Actívala haciendo clic en este icono con forma de pincel. Su atajo de teclado es B. Cuando vayas a usar el pincel, o sencillamente cuando vayas a hacer algo nuevo sobre una imagen, procura siempre crear una capa nueva antes. Además, te recomiendo asignar un nombre adecuado a la capa para que sepas en todo momento lo que contiene. Imagínate que tienes un documento con 50 capas sin nombrar. Te tirarías un montón de tiempo buscando algo en particular. Bueno, crea una capa nueva y luego renómbrala haciendo doble clic en su nombre. Veamos, el pincel funciona de manera muy sencilla. Básicamente te permite ir pintando sobre la imagen. Voy a deshacer esto pulsando Control Z. ¿Sabías que puedes crear destellos con el pincel? Pues sí, pero eso lo veremos más adelante. Si te vas a estos recuadros, encontrarás tanto el color frontal como el color de fondo. Te voy a enseñar un truco. Si pulsas la tecla D, resetearás a estos dos colores a negro y blanco. Y si pulsas la tecla X, los intercambias. Debes saber que el color con el que pintarás es el color frontal. Bueno, si abres el selector de color, podrás elegir literalmente el color que quieras. Basta con ir moviendo estos reguladores para ir cambiando el color. Yo, por ejemplo, me voy a quedar con este rojo. No lo he elegido por un motivo en especial. Tan solo lo voy a usar para mostrarte cómo usar el pincel. Bueno, he aumentado el tamaño pulsando la tecla Apertura de interrogación. Como te dije antes, también puedes modificar el tamaño desde la parte superior de la pantalla. Ahora voy a hacer clic sobre la imagen para aplicar el color. Como verás, cada vez que hago clic se va aumentando la densidad de ese color aplicado. Como yo he establecido la dureza al 0%, verás un difuminado alrededor. Si aumento la dureza, el difuminado no se nota tanto. Y ya sabes que cuanto más hagas clic, mayor será la densidad del color aplicado. Hemos estado aplicando el color rojo con el pincel. Ahora vamos a seleccionar otro color desde el selector de color. Por ejemplo, un naranja. A continuación, haz clic sobre lo rojo y luego disminuye el tamaño del pincel y vuelve a hacer clic. Ahora selecciona un naranja más claro, reduce el tamaño del pincel y haz clic en el centro del círculo que tenemos. Vuelve a elegir un naranja aún más claro, reduce el tamaño del pincel y haz clic en el centro del círculo un par de veces. Ahora usemos un modo de fusión. Los modos de fusión los encontrarás en este menú desplegable del panel Capas. Lo que estamos creando ahora mismo es una especie de destello. Te voy a mostrar la diferencia con y sin modo de fusión. Esto sería sin un modo de fusión. Esto sería sin modo de fusión y con la opacidad reducida. Y esto sería con la opacidad al máximo y con el modo de fusión superponer. En los casos en los que intentes crear un destello, suelen venir bien los modos superponer y sobreexposición lineal. Prueba tú los dos y decide cuál queda mejor. Con algunos modos puede quedar bastante raro, como por ejemplo luz intensa. Yo creo que es cuestión de gustos, pero para destellos yo me quedaría con el modo superponer o sobreexposición lineal. Hablemos ahora de otro modo de fusión que usaremos bastante en Photoshop. Se trata del modo trama. Si abres el desplegable de los modos de fusión, encontrarás esa opción, justo debajo de la de aclarar. Además, también verás una opción llamada oscurecer. Esta y la de trama son bastante importantes, además de las dos que vimos antes. Los modos trama y aclarar eliminan las partes más oscuras, mientras que las claras no cambiarán, y el modo oscurecer hace lo contrario. Creemos una capa nueva, pulsemos la tecla D para resetear los colores y ahora vayamos a Filtro, Interpretar, Nubes. Ahora que tenemos esto generado, asignémosle el modo de fusión trama. Puede que no lo notes demasiado, pero si te fijas, hemos creado una especie de niebla al haberse eliminado las partes negras de esta capa. Probemos ahora el modo de fusión
aclarar. Habremos conseguido este resultado, ya que este modo elimina aún más partes oscuras. Bueno, hablemos ahora de las máscaras. Con ellas podremos hacer ediciones que serían reversibles. Bien, haz clic en el icono de añadir máscara de capa. Si la máscara está en blanco, eso quiere decir que todas las partes de la imagen serán visibles. Si hubiera partes negras en la máscara, entonces esas partes que coincidan en la imagen no serían visibles. Activa el pincel pulsando la tecla B y elige el negro como color frontal. Después, pinta un poco sobre la imagen. Pero procura tener la máscara seleccionada antes de eso. Fíjate en lo que ocurre. Va desapareciendo la niebla que hemos creado antes. Cambia ahora el color frontal a blanco y prueba a pintar con el pincel. ¿Ves cómo vuelve a aparecer la niebla? Desvincula ahora la máscara y activa la herramienta borrador. Si pasas el borrador por la imagen, estarías borrando partes de la imagen original. Si siguieras haciendo ediciones y más adelante tuvieras que volver al estado original, tendrías que deshacer todas las ediciones que habrías hecho. Veamos ahora las opciones de fusión. Yo he importado una imagen y luego, en una capa nueva, he importado esta imagen PNG de la luna. Eso quiere decir que no tiene fondo. Bueno, si haces clic derecho sobre una capa, encontrarás arriba las opciones de fusión. Como alternativa, haz doble clic en la capa. Verás un montón de opciones distintas. Yo te voy a hablar del resplandor exterior y de la sombra paralela. Y tal vez también del trazo. Voy a mover esta ventana a un lado para que veas la luna. Haz clic en sombra paralela para activarla. Verás que a la luna le ha aparecido una sombra. A esa sombra le puedes modificar la opacidad, la distancia, la extensión y el tamaño. Yo te recomiendo optar por un tamaño bastante alto, una extensión bastante baja, una distancia también baja y una opacidad moderada. Veamos ahora el resplandor exterior. He puesto la luna sobre un fondo negro para poder mostrarte esto mejor. Si haces clic en este cuadrado, puedes cambiar el color. Esto suele usarse casi siempre con textos, pero también te puede servir para imágenes, como por ejemplo la de esta luna, a la que le viene bien un resplandor. Al igual que con la sombra paralela, puedes modificar cosas como el tamaño y la extensión. Yo te recomiendo un tamaño alto, una extensión baja y una opacidad no muy alta. Veamos por último el trazo, aquí en las opciones de fusión. Esto te permite crear una especie de contorno de color. Por ejemplo, tenemos aquí el color azul, la opacidad al 98% y un tamaño de 29 píxeles. Como verás, también puedes elegir un modo de fusión. Y te pueden venir muy bien, sobre todo con textos. En vez de tener un contorno sólido con el modo normal, podemos elegir, por ejemplo, el modo superponer, que hace que el contorno se transparente un poco y así queda más interesante. Bueno, eso es todo lo que quería mostrarte en este vídeo. En las siguientes lecciones verás muchas más cosas, como por ejemplo más aplicaciones de los modos de fusión o el uso de las máscaras. Si todo va bien, al final del curso podremos crear una imagen entera poniendo en práctica todo lo aprendido. Nos vemos en la siguiente lección.